Buenos días, esta semana trabajaremos el tema 3.1, tema 3.2 y 3.3. Así que nos vamos al libro de texto, a la página número 18, factorización de polinomios. Este es el tema 3.1. Y vemos que en la letra P nos dice de la manera siguiente: Antonio construirá un rectángulo con las siguientes piezas. Y observamos las piezas que tenemos acá, 5 piezas, 2 cuadrados de color celeste y estos rectángulos de color morado. Nos dice la letra A cómo quedará el rectángulo. Literal B, cuál es el área total. Y literal C, cuáles son las medidas de la altura y la base del rectángulo construido por Antonio. Bien, lo que observamos acá es que con todas estas piezas que están separadas, ahora nosotros las vamos a juntar y a formar un rectángulo con todas ellas. Si ustedes recuerdan, este tema es como algo, podríamos decirlo así, invertir el trabajo que hemos estado haciendo con las figuras de los temas anteriores. Antes teníamos la figura completa y nosotros teníamos que separar. Ahora tenemos las figuras separadas y vamos a encontrar cómo era la figura cuando estaba toda junta, una sola pieza, formando un solo rectángulo. Entonces vemos la figura que forma aquí en la letra S. Se unen estos dos cuadrados celestes y estos tres se giran y se ponen a la par para formar estas XXX, y todos juntos forman esta figura. Bien, para poder resolverlo voy a utilizar este otro programita para que veamos. Y observamos acá la misma figura ya armada, ¿verdad? X cuadrado y observamos los tres de color morado. Ahora nos dice que el área es igual. Nosotros sabemos que el área, si lo hacíamos de la forma dividida, el área del primer cuadrado es X cuadrado, esta que está acá. La del segundo también es X cuadrado, la del tercero es X y X de las siguientes. Así que observamos, y al realizar la suma de todas las piezas separadas por separado, tenemos dos veces la X cuadrado, esta que está en rojo, de estas dos, y de las X comunes que están solamente la X son 3X, nos da la suma de más 3X. La respuesta es 2X cuadrado más 3X. Ahora, esta es como la respuesta que hemos estado obteniendo en todos los ejercicios, pero lo que nos pide esta clase de problema es que nosotros encontremos de cuál es el área, la base y la altura, más bien dicho, de la figura. O sea, en otras palabras, de dónde resultó esto, cuál era el original. Entonces, para eso nosotros vamos a tratar pues de resolverlo, y lo vamos a hacer pues utilizando lo que es la figura. Al observar la figura, nosotros vemos que tenemos en la altura el valor de la X, y entonces este valor lo vamos a multiplicar por la base, que en este caso en la base yo tengo dos veces la X, observando acá la figura, dos veces la X, más, si tengo 1 más 1 más 1, que sería 3. Entonces, si observa este valor que hemos obtenido acá, este valor de acá, este es el área, la base por la altura, o altura y base, que es lo mismo. Entonces, el resultado de todas las sumas de las áreas es igual a la base por la altura. Entonces, vea, 2x cuadrado más 3x es igual a x más por 2x más 3. Entonces, vemos el resultado y estamos obteniendo de dónde se obtuvo, de la base, en este caso es la altura primero y luego la base, x por 2x más 3. Bien, de esa forma ustedes van a resolver el ejercicio que le aparece en el lapicito. Aquí aparece también las figuras. Usted las une, formar un solo rectángulo. Aquí digamos que ya casi están solo de unir. Y usted va a obtener primero el valor de la suma de todas las áreas por separado. Y luego hay que encontrar pues la base y la altura de toda la figura completa. Muy bien, pasamos al siguiente tema, factor común. La letra P nos dice, realiza lo siguiente. Literal A, escribe en tu cuaderno el área descrita por las piezas. Hay que encontrar el área
acá, el valor que obtenemos siempre dentro de ella. El literal B forma un rectángulo y escribe su área en términos de su altura y su base, o sea, casi lo mismo que hemos visto en el tema anterior. Al unir las piezas se nos forma esta que está acá. Observe, solo las juntamos y ahora vea las áreas que tenemos dentro. Este como base por altura, x por x cuadrado, aquí nos aparece. Y aquí y la altura es x para todas. Esta altura de acá es la misma para todas, tienen el mismo tamaño. Entonces sería y por x, xy. Y así se nos forman todas estas, xy, xy, 5 veces. Vamos a hacerlo acá para que podamos entenderlo mejor. Observemos, tenemos acá las piezas ya juntas. Entonces el área ya de todas las piezas así separadas, vea, de la primera pieza es x cuadrado, aquí lo tenemos. Las otras piezas decíamos que era xy, 5 veces xy, así que aquí colocamos 5 veces xy 5 veces. Entonces al sumar todas las piezas obtenemos, hay una x cuadrado, le escribimos y vemos que está repetido 5 veces la xy, entonces obtenemos este valor de acá, 5 x cuadrado más 5xy. Ahora de nuevo nos pide encontrar de dónde resultó esto si las piezas fueran completas, o sea, encontrando la base y la altura. Entonces, ¿de dónde resultó? Pues veamos la figura. En este caso la altura era x, la multiplicamos por la base, que sería esta de acá, que sería x más 5y. De ahí obtuvimos este valor. En otras palabras, este es el valor de todas las piezas por separado y este que estamos obteniendo aquí, este de acá, es el valor de la base por la altura de la pieza completa, del rectángulo completo. Bien, ahora ya en el libro nos pide realizar ya unos ejemplos donde no tenemos ya figuras, sino que solamente hay que aprender a factorizar esa expresión. Vamos a hacerlo acá. Y voy a explicarle dos ejemplos. El primero nos dice, literal A, factoriza 5y cuadrado menos 10xy. En este caso, y voy a explicarles una manera quizás más sencilla de hacerlo. Dice 5y cuadrado menos 10xy. Lo primero que le voy a pedir es que cuando tengamos valores numéricos, coeficientes diferentes de 1, en este caso tenemos el 5 y el 10, nosotros tenemos que buscar, digámoslo así, un valor común en las tablas de multiplicar. En otras palabras, buscar una tabla en la cual estén ambos números, ya sea el 5 y el 10. Por ejemplo, bueno, voy a escribirlo acá, quizás para que sea un poco más ordenado. Usted sabe que el 5 está en la tabla del 1 y también está en la tabla del 5, solamente ahí. El 10 está en la tabla del 1, en la tabla del 2 y está en la tabla del 5. En este caso nosotros vamos a observar qué tabla está en común para ambos números. Y observamos que el 1 y el 5 son las tablas en común. Entonces lo que vamos a hacer, el 1 no se toma en cuenta porque todos los valores pues están en la tabla del 1. Entonces vamos a tomar el mayor de estos que están en común. Vemos que el 5 y el 10 están en la tabla del 5. Entonces ese valor es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces significa que el 5 y el 10 están ambos en la tabla del 5. Ese va a ser nuestro factor común. Luego observamos la parte literal, las letras, y observamos qué letras están en común aquí en este término y aquí. Entonces observamos que la letra que está en común es la letra Y. La X no, porque solamente está en 1. Está en común la letra Y colocamos de las dos, porque hay dos, ¿verdad? Una con cuadrado y una sin cuadrado. Colocamos la menor, la Y, solamente la Y. Abrimos un factor o paréntesis y aquí en este paréntesis yo voy a colocar
Observe, voy a colocar dos valores. Un valor es el valor, un término que al multiplicarlo con este 5y me dé 5y al cuadrado. En este caso sería el valor de y. ¿Por qué? Este y es como que tenga 1y, ya lo sabemos. Entonces sería 5y por 1y, 5 por 1 me da 5. Y y por y, sabemos que tiene exponente 1 y 1, pues da y cuadrado. Entonces este es el único valor que puede estar acá. Luego escribimos el signo menos. Y ahora vamos a colocar otro valor que nos dé este otro de acá, el segundo. Entonces pensamos en un número que multiplicado siempre por 5y me dé 10xy. Entonces nosotros sabemos que sería el valor de 2, porque 2 por 5 me da 10. Pero ahora con las letras ya tengo la y, entonces me hace falta la letra x. Entonces, repitiendo, 5y por 2x me da 10xy, este valor de acá. Entonces, ¿qué estoy encontrando aquí? Con estos valores simplemente estoy encontrando, como en los ejercicios anteriores, la base y la altura. Es estos valores, base y altura. Entonces 5y por y da 5y al cuadrado. Y 5y por 2x, 10xy. Bien, de la misma forma vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tengo el 2 y el 4. Vamos a hacerlo igual, vamos a encontrar, sabemos nosotros que el 2, que el número 2 solamente está en la tabla del 1 y en la tabla del 2. El 4 está en la tabla del 1, en la tabla del 2 y en la tabla del 4. Entonces, sin tomar en cuenta el 1, porque el 1 todos están, ¿cuál es el valor que se repite acá? Entonces vemos que 2, en la tabla del 2, vea el 2, en la tabla del 2 están estos dos números. Entonces, el factor común será 2. Ahora observamos las letras. ¿Qué letras están en común? ¿Qué letras se repiten en esos dos términos? En este primero y en este segundo. Bueno, vemos que la X está en los dos, entonces está en común. Y la que tiene menor exponente, pues es esta, ¿verdad? Porque esta tiene cuadrado y esta no, entonces colocamos la de menor. Ahora de las letras, la que está en común también, tenemos en común la Y, porque está en ambos. Ahora abrimos un factor y aquí dentro voy a colocar una expresión que al multiplicarse con 2xy me dé 2x cuadrado y. Y si usted observa esto y observa esto, casi se ven iguales. Ya tenemos el 2, ya tenemos la x, ya tenemos la y, pero aquí tiene el x cuadrado. Entonces significa que la x tiene que estar dos veces y solo la tengo una. Entonces sería aquí el valor de x, porque así esta x con esta x me da x al cuadrado. Escribo el siguiente signo que es menos y ahora busco un término que al multiplicarlo con 2xy me dé 4xy. Observe este y observe este. Las xy ya están iguales, así que ya no voy a colocar letras porque ya se mantienen. Solo tengo que buscar un número que multiplicar por 2 me dé 4 y ese número es 2. Así que repitiendo, 2xy por x me da 2x cuadrado y, este valor que está acá. Voy con el otro, 2xy por 2 da 4xy. Entonces observe que hemos encontrado nuevamente la base por la altura. Muy bien, ahora de esa manera usted va a resolver los ejercicios que aparecen en el lapicito. Y vamos al tema 3.3. Factorización de trinomios de la forma x cuadrado más a más b por x más ab parte 1. Dice la P, Ana quiere factorizar este trinomio que aparece aquí, x cuadrado más 5x más 6, para
poder hacerlo, se le ocurre lo siguiente. Esta expresión es el área del rectángulo que se forma con las siguientes piezas. Usted observe aquí, x cuadrado es este de acá, 5x son estas 5 piezas moradas y el 6 está formado por estos 6 números 1, sumados dan 6. Entonces, para factorizar esta expresión se debe encontrar la altura y la base del rectángulo. Y observamos acá. Ahora con esto hay que formar otro rectángulo, formando todas las piezas y moviéndolas. Y usted observa, esta es la pieza celeste. De estas 5, 3 quedaron acá y 2 se colocaron de esta forma. Y estos 6 amarillos se colocaron acá. Todo junto formó este rectángulo. Esta es una forma de poder ordenarlos. Hay más, pero el valor siempre de la respuesta será el mismo. No hay ningún problema. Esta es una forma de ordenarlo. Bien, vamos a ver acá. Aquí tenemos la expresión y observamos esto acá. Entonces ya está ordenado. Recuerde que esta expresión es la suma de todas las piezas que tenemos aquí. X cuadrado es la primera de celeste. Las moradas se suman y da 5x y las amarillas dan 6. Ahora hay que encontrar el valor de la base por la altura. Entonces, ¿de dónde resultó? Significa tomar en cuenta toda la figura como unidad completa. Entonces, ¿de dónde resultó? Bueno, sencillo. Resultó de una... Entonces, observamos que los valores de la base sería x más... Y tenemos 1 y 1 sería x más 3. Y ahora en el otro paréntesis sería la altura. Sería esta de acá. X. Tengo 1 y 1 que sería 2. Entonces de esa manera, observe, esto representa las piezas. Todas las piezas por separado por colores. Primer pieza. Las otras 5 moradas en medio. Y las amarillas el 6. Y ahora encuentro de dónde resultó la base, que sería x más 3, y la altura, que sería esta de acá. Bien, eso cuando nosotros tenemos la figura. Ahora nosotros podemos también hacerlo cuando no tenemos la figura. Vamos a hacer un ejemplo más acá. Si nos pidieran factorizar esta otra expresión, voy a cambiarles acá otro valor. ¿Qué pasa cuando... Bueno, voy a borrarlo para hacerlo completamente. Si tuviéramos la expresión x al cuadrado, ahora no tenemos figura, observemos. X al cuadrado más 13x más 30. Cuando nosotros queremos factorizar esta expresión, o sea, en otras palabras, esto es la suma de piezas, así como acá, pero como ahora no tenemos la figura para poder verla y observar la base y observar la altura, entonces tenemos que hacerlo solamente de manera algebraica. Yo voy a tratar de explicárselo de una forma, pienso que una forma sencilla, espero que lo puedan comprender. Usted va a escribir siempre en esto, hay dos factores, o sea, dos paréntesis. Observe, se lo estoy escribiendo, que después lo voy a tener que mover igual que aquí. Donde el primer valor va a ser la raíz cuadrada de que en este caso sería la x, y aquí también sería la x. En otra, x por x da x cuadrado. Entonces si está x al cuadrado, pues aquí solamente va a quedar x y x en los dos paréntesis. Luego en este caso, para este tema, van a ser positivos los signos que aparecen en el centro. Observe. Y ahora hay que colocar los dos valores que van acá. Para poder buscarlos, yo tengo que pensar en dos números
que multiplicados, y aquí se lo voy a señalar, multiplicados me den 30. Dos números que a multiplicarlos me dé 30. Pero esos mismos números, al sumarlos, me den este del centro, que sería 13. Entonces, dos números que multiplicados me den 30 y los mismos números al sumarlos me dé 13. Y quiero que observemos, el libro nos plantea esos valores. Voy a borrar esto. Nos hace una tablita, aunque aquí pues tiene la Y, yo les puse la X, pero los valores de 13 y de 30 son los mismos. Nos hace una tablita para poder observar qué valores me dan ese producto. Por ejemplo, que dos números que multiplicados me den 30, tengo estos. 1 por 30 da 30. Pero estos mismos dos números, 1 más 30, al sumarlos me da 31. ¿Y cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 13. Así que esos números no me funcionan. También el número 2 y el 15. 2 por 15 me da 30. Pero al sumar 2 más 15 da 17. No me funciona. Y los otros números que dan 30 son 3 y 10. 3 por 10, 30. Y 3 más 10, 13. Este sí cumple con los valores. Entonces el 3 y el 10. No hay otros números. Aquí me pone, el libro me plantea la tabla para colocarme las posibles respuestas, de las cuales solo una satisface lo que necesitamos. Entonces usted no es necesario que haga la tabla, simplemente usted piensa en los números y observa si le da el valor o no le da. Entonces volvemos acá al ejercicio. Entonces observamos que los números dijimos que eran 10 y 3 y 10, aunque por orden yo les recomiendo colocar el mayor primero. Entonces sería 10 y el otro número es 3. Significa entonces, vea, 10 por 3 me da 30, que es lo que decíamos, que buscábamos que me dé ese valor. 10 por 3 me da 30 y esos mismos números, al sumarlos, 10 más 3 me da el del centro. Me da el del centro. Vamos a hacer quizás uno más. Vamos a hacer uno más. Voy a copiar esta parte de acá. Y vamos a observar este otro ejercicio. Vamos a colocarle Y para variar la letra. Vamos a colocarle aquí 8Y y aquí 12. Este es otro ejemplo. Y vamos a resolverlo siempre colocando los dos paréntesis que me representan la base por la altura. Entonces aquí, como es y cuadrado, entonces el primer valor va a ser y en ambos paréntesis. Observe, colocamos el signo más y también aquí el signo más. Y ahora vamos a pensar en dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 8. ¿Cuáles son esos números? Hay varias opciones. Usted podría decir, ¿será que es 4 por 3? Porque 4 por 3 sí da 12. Pero 4 al sumar 4 más 3 da 7, no da 8. No son esos dos números, no es 4 ni 3. Entonces probamos con 6 por 2, observe. 6 por 2 sí da 12 y 6 más 2 sí da 8. Entonces significa que sí se cumple. 6 por 2 nos dio 12 y 6 más 2, 8. Bueno, de esa manera usted va
a resolver los ejercicios que le aparecen en el lapicito. Ahí están para que usted pueda resolver. Aquí está uno en el que hay que formar la figura completa y encontrar pues su base y su altura, así como el ejemplo que le di. Bueno, espero que les sirva el video. Muchas gracias, pasen feliz día.